¿Qué hules? Quisiera platicar de las declaraciones desafortunadas de Andrés Manuel López Obrador que hizo este fin de semana respecto al caso de Rosario Robles Berlanga, al declararla como chivo expiatorio de todo un espectro de corrupción que la persigue desde hace muchos años y que algo se debe a que no han hecho bien las cosas. En este gobierno de impunidad y corrupción como el de Enrique Peña Nieto, me parece que el presidente del cambio, López Obrador, nunca debió haber dicho lo que dijo. No es chivo expiatorio. Debe ser sometida a investigación por el simple hecho de que el mismo gobierno federal ha encontrado irregularidades en la Secretaría de Estado que ella dirige. Y que además, anteriormente, por medio de un trabajo periodístico nos dimos cuenta del desvío de miles de millones de pesos en la Ceresol, cuando ella era la titular, gracias al gran trabajo de investigación conocido como la estafa maestra. No puede ser chivo expiatorio. No debe ser chivo expiatorio. Debe estar sujeta a una investigación que demanda el mandato que los mexicanos le dieron a López Obrador el 1 de julio. De no ser así, ¿cuál es el cambio? ¿Por qué llegar a prometer tantas cosas si casos emblemáticos de corrupción como este se van a escudar bajo frases como chivo expiatorio o como que a ella la está sacrificando el gobierno de Enrique Peña Nieto, que a ella le toca ser la mártir de este sexenio que se acaba? Creo que esas cosas no caben ya en la nueva democracia, en esta necesidad de aplicación de justicia a todos los niveles y pareja que el 1 de julio se expresó en las urnas. Por ello insisto que fue muy desafortunado lo de López Obrador. Robles Berlanga ha estado involucrada en asuntos nebulosos de corrupción. No olvidemos que estuvo ligada sentimentalmente a un empresario argentino, Carlos Ahumada, que también estuvo detrás de los escándalos de videocorrupción en el PRD, de entrega de dinero, los portafolios de dinero, cuando López Obrador era jefe del gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Por eso se debe de llegar al fondo de todo esto que hay detrás de esta mujer. Si a ella nada la involucra, bien, para eso es la justicia, para eso se investiga y se cumple con quien está involucrado. Si además ella reta a las autoridades a que la sometan a ese escrutinio, ¿por qué López Obrador sale a decir eso? Pareciera que la quiere escudar, que la quiere proteger. Ahora, tildar de circo al hecho que los medios de comunicación estén resaltando el caso también me parece desafortunado por parte de López Obrador, porque él tiene un historial de crítica a la prensa cuando no le es favorable, y eso ya no se vale. Creo que en México hay labores periodísticas a destacarse, donde se investiga y se aporta ese granito de arena de que la democracia como México requiere. No se debe denostar a la prensa en general. Y aquí sí defiendo a todo el gremio. ¿Cómo se les puede llamar cirqueros si surge una noticia escandalosa de un secretario o secretaria de Estado involucrada en corrupción? ¿Qué espera López Obrador? ¿Que no se destaque? ¿Que se mande a la página 420 y tantos de un periódico? ¿Que no abra con eso los titulares de un noticiario de radio o de televisión? No puede ser. Por eso se vio mal. López Obrador nos ha prometido un cambio y creo que lo puede lograr. Por ello se le dio el respaldo. Pero tiene que ser más cuidadoso en lo que dice, sobre todo tratándose de políticos y de personajes que tienen una cola muy larga y en los cuales ya no confiamos los mexicanos. Hay una línea muy delgadita entre hacer una defensa de alguien a quien se le debe investigar y seguir argumentando el perdón y el olvido. Son cosas muy diferentes.
Podemos perdonar siempre y cuando, insisto, se aplique la justicia, pero olvidar casos como este de corrupción, hay demasiados millones de mexicanos en la pobreza como para meter debajo de la alfombra un caso de corrupción que ha contribuido a que aumente la necesidad económica de poblaciones enteras, porque se hacen ricos ilegalmente unos cuantos y se sigue dejando en el abandono a millones de mexicanos, sobre todo de niños que carecen de los alimentos necesarios y de una educación que los ayude a mejorar solos su estado, su forma de vida y su futuro. Ahora quiero hablar de un problema que ya las Naciones Unidas lo ven como algo internacional: la necesidad de responder a todas estas dudas por las desapariciones de personas, que son miles en México. Acabo de recorrer la frontera hace unos días y volví a encontrar una violencia a los mismos niveles de la época del sexenio de la muerte de Felipe Calderón. Las autoridades ciegas nuevamente ante una realidad, porque en el caso de Ciudad Juárez, donde estuve, las víctimas son criminales, pero también son seres humanos y generan obviamente incertidumbre, miedo y terror entre la sociedad que nada tiene que ver. México nuevamente está en esos niveles de violencia, como cuando al país lo declararon a nivel internacional uno de los más peligrosos del planeta y a Ciudad Juárez como una de las ciudades más peligrosas del planeta. Los medios, y aquí sí vale un poco la crítica, han dejado eso atrás porque los mexicanos nos hemos acostumbrado a los muertos, pero no podemos ocultar las cifras de víctimas, de ejecutados, de desaparecidos, de secuestrados, de personas que son sujetas a vejaciones por criminales. Ese es el México que tenemos, ese es el México que López Obrador nos prometió cambiar, sin chivos expiatorios. Hasta la próxima, y como siempre, a los políticos y a los criminales, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.